Sangre preciosa de Cristo limpió todos nuestros pecados y nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Y gracias porque nos hablas cada día y cada mañana, cada tarde y cada noche, Señor. Nos estás ministrando, Señor. Gracias por podernos reunir en tu nombre, en este lugar que es casa de Dios en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío. Te pedimos que derrames de tu Espíritu en esta tarde, Señor, sobre cada uno de los presentes, sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos esté ministrando, Señor. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra voluntad, Dios mío. Ministranos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estas parábolas, 3 parábolas de misericordia, vamos a encontrar 3 cosas perdidas. Valga la redundancia, ¿no? O encontraremos al analizar 3 cosas perdidas del capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, todo el capítulo 15 vamos a estar analizando hoy, donde se encuentran las 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Entendiendo que las 2 primeras parábolas forman parte de una introducción que el Señor Jesús hace a los efectos de enseñar luego la parábola del hijo pródigo como una enseñanza capital para aquellos que están apartados del Señor. Entonces, en estas 3 parábolas que nos enseñan, primero, la grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Los fariseos conocían la santidad de Dios, conocían la justicia de Dios, pero no conocían el concepto de la gracia de Dios. Por eso le criticaban a Jesús por comer con pecadores. Ellos eran expertos en la justicia, eran expertos en discernir cómo funcionaba la santidad de Dios, eran expertos en todo lo que la letra de la ley explicaba, pero le faltaba la experiencia de la gracia de Dios en sus vidas. Ellos rechazaban directamente el aceptar esa gracia al rechazar a la persona de Jesucristo. Y es por eso que cuando la gracia de Dios en la persona de Jesucristo se manifiesta, llegando a los perdidos, llegando a los pecadores, llegando a aquellos que necesitaban de la misericordia de Dios, esta gente lo único que podía hacer era juzgar y criticar. ¿Qué otra cosa nos enseñan estas parábolas? Es el valor de cada ser humano, el valor del alma de cada ser humano, por más perdido que esté. Para Dios, cada uno de los seres humanos que han habitado el planeta Tierra, de los que habitan el planeta Tierra y de los que habitarán el planeta Tierra, es importante. Porque Dios envió a Jesús a morir por cada uno de los que existen y de los que existirán. Pero el tema central de estas 3 parábolas, el tema profundamente central, es aquellas cosas que producen gozo en el cielo. ¿Y qué es lo que produce verdadero gozo en el cielo? ¿Qué es lo que produce una fiesta en el cielo? ¿Qué es lo que produce celebración en el cielo? Es cuando un pecador, exactamente, cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo arrepentido y convirtiéndose al Señor. Eso produce una celebración en el cielo. Lucas 15, 1 y 2 introducen el relato que va a ser Jesús. Nos colocan en ambiente para ver en qué situación se encuentra nuestro maestro cuando enseña estas 3 parábolas. Dice lo siguiente: que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes se acercaban? Todos los publicanos, todos los pecadores. ¿Y quiénes juzgaban? Los religiosos. ¿Juzgaban a quién? A Jesús, porque se juntaba a comer con pecadores y con publicanos. Jesús recibe a todo el que quiera escucharle y a todo el que quiera obedecerle. Esto muchas veces no es comprendido ni tampoco entendido por aquellos que se manejan con una actitud similar a la de los fariseos. Ellos cuestionaban y criticaban continuamente al Señor por juntarse y por recibir a aquellos que socialmente eran considerados y vistos como inferiores, es decir, publicanos y pecadores. Pero lo que los religiosos no entendían era que Dios se regocija en la recuperación de un pecador perdido, y por lo tanto el mayor deseo de Jesús es el de buscar y salvar a los perdidos, según Lucas 19:10. Dice: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para los fariseos y todas las órdenes religiosas del momento, un publicano y un pecador era socialmente visto como alguien inferior, alguien que no era digno ni siquiera de juntarse con él. Es por eso la crítica. De hecho, ellos habían generado algunos dichos de que ni siquiera cuando un malvado iba a ser llevado a juicio, un religioso podía juntarse con él. Pero Jesús no era como los fariseos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Jesús no era como los religiosos de esa época, ni como los religiosos de esta época. Jesús era y es diferente. Jesús era y es distinto, porque Jesús entiende el corazón del ser humano. Jesús dice que fue semejante a nosotros en todo. Él entiende nuestra situación. Y entonces, al ver esa crítica, al escuchar esa murmuración en su contra, Jesús empieza a enseñar. Usted habrá leído cuando en Mateo 5 comienza el sermón del monte, dice que subió al monte y abriendo su boca les enseñaba. Bueno, aquí no está en un monte, pero abre su boca para enseñar. Y nosotros, hermanos, necesitamos decirle al Señor: Señor, háblame para enseñarme. Abre tu boca y enséñame, Señor, cada día cómo debo caminar. Enséñame tus principios, tus valores, cómo debo de ser y cómo debo de actuar. La primera parábola que enseña Jesús es titulada la parábola de la oveja perdida. Se encuentra en los versículos 3 al 7 de este capítulo 15 de Lucas. La oveja es un animal, como hemos dicho en clases pasadas, casi ciego por la cantidad de lana que tiene sobre sus ojos. Por eso fácilmente puede perder el rumbo. El pastor ama tanto a esa oveja perdida que deja las 99 para ir a buscarla en el desierto y en las montañas con persistencia. La Biblia dice entonces, él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos, diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola entonces Jesús comienza diciendo, ¿quién de ustedes? En otras palabras está diciendo, cualquiera de ustedes que posea 100 ovejas va a hacer esto. Si se pierde una, deja las 99 seguras y va a ir a buscar a la otra. Entonces el Señor Jesús les dice, por medio de esta parábola, una ilustración del amor incondicional del Padre hacia los perdidos en la actitud sacrificial y desinteresada del pastor al salir a lugares peligrosos con tal de encontrar y de rescatar a la oveja que se había extraviado. Jesús dice, cualquiera va a salir y va a ir por los lugares, aunque sean riesgosos, aunque sean peligrosos, y no va a descansar hasta que encuentre a su oveja que está extraviada. Pero alguien quizás diga, ¿qué importa una sola oveja cuando aún tenés otras 99? ¿Qué importa una sola oveja? Eso lo dice el ser humano, pero Dios sigue diciendo, por uno solo derramaré de mi amor. Por uno solo saldré a buscarlo. Usted imagínese a cada uno de nosotros. Él vino por mí a buscarme. Él vino a mi encuentro. Él vino a su encuentro a buscarle. Él se fijó en usted y le rescató. Había otras que estaban salvas. Pero ¿importaban las 99? Sí, importaban. Pero también importan las que están extraviadas. Para Dios eso es importante. ¿Qué importa? Pero gracias a Dios que Él se interesa en cada individuo en particular, ya que cada ser humano tiene un alma inmortal y un alma, dice la Biblia, vale más que todo el oro del mundo. Esto es lo que produce regocijo verdadero en el cielo. Cuando un pecador, cuando el alma de un pecador es redimida por la sangre de Jesús. En la conclusión de la parábola, el Señor identifica a los fariseos con las 99 ovejas que estaban seguras en el redil. Ellos estaban seguros y juzgaban a los que estaban perdidos, pero ellos no hacían nada por rescatarlos. Es así que entonces Jesús no se detiene. Jesús podía haberse detenido en esa parábola, pero el objetivo de Jesús es llevarlo a los fariseos y a los publicanos y pecadores que le estaban escuchando, es llevarlos de una situación en vislumbrar una oveja, vislumbrar una moneda. La oveja no tiene raciocinio, la moneda no tiene conciencia, por lo tanto son objetos y seres que no pueden valerse por sí mismos, pero Él quiere llevarlos a la conclusión de enseñarles el valor del ser humano en la parábola del hijo pródigo. Es así que Jesús continúa y entonces empieza a hablar acerca de la moneda perdida. Versos 8 al 10. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y la conclusión de Jesús es la misma que en la parábola anterior, donde dice así: os digo que hay gran deleite delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una dracma valía
el equivalente a 10 monedas de plata y era el valor de una oveja. La enseñanza básicamente es la misma que en la parábola anterior. El principio es el mismo. Lo que pasa es que en este caso no se pierde un animal, sino que se pierde una moneda, y entonces eso ya depende de quién la pierde. La importancia del regocijo es tan grande, que la mujer no puede quedarse regocijándose sola, sino que comparte el motivo de su alegría y de su gozo con sus amigas y sus vecinas, para que ellas también se regocijen por el hecho de haber encontrado su moneda perdida. Así es Dios, hermanos. Cuando uno vuelve al redil, cuando una persona vuelve al camino de Dios, Dios se regocija, los ángeles del Señor en el cielo se regocijan y hacen fiesta. ¿Por qué? Porque es bueno lo que ha acontecido. Y no es gozo solo para Dios, sino que es gozo para todos los que habitan en los lugares celestiales. Entonces, con estas dos parábolas, Jesús nos introduce a la gran parábola del Hijo pródigo. Nos introduce a la historia más apasionante que podamos encontrar en la Escritura. Nos introduce a lo que yo considero el corazón del Evangelio, que se manifiesta en la gracia de un Dios que espera el retorno de sus hijos. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarlo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aún estando lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Esta parábola enseña la gracia y la misericordia como en las otras parábolas, pero también se desprenden otras verdades. La diferencia más grande en esta parábola es que el padre no salió a buscar al hijo. En la parábola de la oveja, el pastor sale a buscar la oveja. En la parábola de la moneda, la mujer barre y limpia y enciende la lámpara para buscar la moneda. Pero aquí no. Aquí el padre espera, porque este es un ser humano y tiene la capacidad de reaccionar y de accionar en virtud de su razonamiento. El padre lo está esperando. Cuando vemos que el hijo regresa, dice que el padre lo estaba esperando. Lo vio de lejos. Pero el padre respetó la libre decisión, el libre albedrío del hijo menor y lo dejó que se fuera, aún dándole la parte que le correspondía de la herencia. De hecho, en esa época, si un hijo le pedía a su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondería cuando su padre muriese, pero que se la diese en vida, era legal, lo podía hacer. No tenía ningún impedimento. En este caso, como el hijo era el menor de dos, le iba a corresponder solo 1/3 de la herencia, porque al mayor le correspondía más cantidad por ser primogénito. El padre accede y deja que su hijo se marche. Lo que nos enseña esto es que a lo que Dios le gusta es que le sirvamos voluntariamente y por amor. Que le sirvamos, que estemos con Él de voluntad, amándole. Solamente que si no quiere, Él dice: bueno, yo no obligo a nadie. Pero Él sigue llamando y Él sigue esperando. Una vez obtenidos sus recursos, el hijo menor se marcha lejos de su casa. Dice la Biblia, a una provincia apartada. Muy probable, muy lejos de su casa. Muy lejos de la presencia de su padre. A vivir su vida y a malgastar todos sus bienes. De hecho, mientras tuvo dinero, la vida era buena. Se disfrutaba, aparentemente, pero lo que dice la Biblia en realidad es que lo que hizo fue vivir perdidamente y malgastarlo todo. Es que a los ojos del hombre hay caminos que le parecen derechos, pero dice la Biblia que su fin son caminos de muerte. Él, estoy viviendo la vida, estoy disfrutándola, pero en realidad estaba perdiendo su vida. Estaba malgastando su vida, malgastando la herencia de su padre. De esa misma manera sucede hoy en día con aquellas personas que se apartan de la comunión del Señor. Viven una vida desordenada, en muchos casos desenfrenada y malgastando esas vidas. Se autodestruyen y en otros casos llegan a la máxima degradación, como en el caso del joven de la parábola, quien terminó cuidando cerdos. Un animal que para un judío era considerado inmundo, por lo tanto, de hecho, no los criaban. Mira el punto que llega a la degradación de este joven, que termina criando un animal que para su nación, para su pueblo y para su religión eran inmundos. Pero la degradación no terminó ahí. Tristemente la degradación siguió su camino, porque llegó a un punto máximo al querer comer la comida que aún comían los cerdos, pero nadie le permitía comerla. Estaba mal. Estaba mal. Es que cuando se termina el dinero, cuando se terminan los bienes,
se terminan los amigos, se terminan las fiestas, se terminan las celebraciones y se vive la cruda realidad de lo que el enemigo del alma ha llevado a las personas. Pero el Hijo estaba en esa condición por una decisión propia. Pero lo interesante del relato que a mí me llama la atención, dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Este joven había estado fuera de sí cuando decidió seguir los placeres del mundo, los placeres pecaminosos. Es que el pecado siempre es una locura y lleva a la destrucción y a la ruina del que lo persigue. El pecado enajena, el pecado engaña, destruye. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en esta tierra para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese volviendo en sí indica que hubo una reflexión, un análisis de la condición en la cual se encontraba, cosa que ni la oveja ni la moneda podían hacer. Pero este joven sí podía reflexionar y de hecho lo hizo. A raíz de esa reflexión él toma una decisión de regresar a su casa. Hay esa frase maravillosa que él dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí estoy muriendo de hambre. En la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. He aquí, dice, voy a tomar una decisión. Estaba equivocado. Voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros. Esa es la decisión que toma el joven en esa situación tan desagradable que se encontraba. Pero permítame decirle algo, que esas decisiones hay mucha gente que la toma, pero muy pocos le ponen acción a esa decisión. La vergüenza, el que dirán, el diablo trabajando en la cabecita, muchas veces le impiden a la persona tomar acción en base a lo que ha decidido. Y entonces van postergando su regreso al camino del Señor, su regreso a los brazos del Padre. Lo postergan y lo postergan. Pero lo que nos enseña esta parábola es que este joven tomó la decisión y accionó en virtud de ello. Por eso que nosotros nos vamos a encontrar en nuestro camino con muchos que se han apartado. De hecho, considero y creo yo que el mayor avivamiento que podemos experimentar en estos tiempos es el regreso de una gran afluencia de personas que han conocido el amor de Dios, se fueron a probar el mundo y desencantados de ese mundo regresan a la casa del Padre. Pero para eso usted y yo los encontramos todos los días y tenemos que tener paciencia con ellos. Algunos, como este joven, tomarán la decisión. Recordarán lo que vivían con su padre y recordarán cómo se portaron mal ellos con su padre. Este joven recordaba cómo había pecado contra el padre y regresó a su casa, dispuesto a tomar el papel de siervo. Es que aquel que es un hijo pródigo, siempre que regresa al camino del Señor, lo hace con una actitud de humildad y reconocimiento, pues arrepentirse de verdad significa cambiar de actitud, humillarse, abandonar el país lejano y volver a Dios para comenzar una vida nueva. El Padre, dice la Biblia, viéndolo, corrió hacia él. Ahora sí, ya que Él viene, dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Aleluya. Él se acercó a la casa del padre. Y cuando el padre lo vio de lejos, dice, corrió hacia él, se colgó de su cuello y lo besó, lo abrazó, lo recibió. El hijo comenzó a dar su explicación, a decir lo que se había propuesto. No quiero ser un hijo, no me consideres tu hijo, tenme como un siervo. Pero el padre no le importaba tener un siervo más. Al padre no le importaba tener un jornalero más. Al padre le importaba recuperar a su hijo, el cual volvía a su casa. Dice la Biblia que él volvió y el padre dice, pónganle vestido, pónganle calzado, hasta descalzo vendría el muchacho, pónganle calzado, pónganle anillo en su dedo. Y permítame decirle la relevancia que tiene que le pusieran anillo en su dedo. Generalmente las familias que tenían sus propiedades, sus recursos, tenían un anillo con un sello que simbolizaba y representaba a la familia. De ponerle el anillo en su dedo, le estaba diciendo, tú sigues siendo parte de la familia. Tú sigues siendo hijo de la casa. Tú no has perdido el derecho de hijo. Te fuiste, pero seguiste siendo hijo. Viviste como un pordiosero, pero seguías siendo mi hijo. Así que dice el padre, hagan fiesta, traigan el becerro gordo y mátenlo y celebren. Y empieza la música, y empieza la alegría, y empieza el gozo, y se gozan los siervos, y se goza la familia. ¿Por qué? Porque como dice el padre, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y así pasa, hermanos. Y así debe pasar cuando vuelve alguien que está viviendo apartado del Señor. Hermanos, la iglesia tiene que hacer fiesta, tiene que celebrar junto con el que vuelve. No importa lo que haya hecho, no importa cómo se haya portado fuera del camino del Señor. Lo que importa es que reflexionó, reaccionó y accionó y volvió a los brazos del Padre. ¿Cuál es la actitud de los que nos quedamos? Que vemos que gente se va y hace lo que quiere. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O cuál debe ser? Había un hijo, el hijo mayor, que estaba trabajando arduamente en el campo. Estaba trabajando en las labores y en la heredad de su padre. Y cuando llega cansado de trabajar, escucha algo diferente a todos los días. Escucha música en la casa. Es que desde que se fue aquel malcriado, en casa nunca más hubo música. En esa casa nunca más hubo alegría. De hecho, hay algo raro hoy. Mi padre no está afuera, mirando a lo lejos. Está dentro, donde está la música, donde están las risas, donde está la alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Así que la curiosidad lo lleva a indagar con uno de los criados. Y el criado le informa con alegría, con gozo: es que tu padre está haciendo fiesta porque recibió sano y salvo a tu hermano que volvió a la casa. El criado esperaría que el muchacho saltara de alegría, compartiera la felicidad, pero por el contrario se enojó y no quería. Cual niño caprichoso. Así que el padre tiene que salir e insistirle que entre a celebrar. Este muchacho no conocía quién era, no tenía identidad de hijo, pues él creía que era un criado más. Él le dice: mira, tantos años te sirvo, tantos años te sirvo. Mentalidad de esclavo, hermano. Y nunca me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y ahora vino este despilfarrador de tu fortuna
y tú le haces fiesta. Y le matas el becerro gordo. ¿Cómo se entiende eso? Padre, con toda misericordia, que el Padre viene a representar lo que es Dios, con toda gracia le dice: hijo, todo esto es tuyo. Tú podrías tomar el becerro, el cabrito, los cabritos, la vaca gorda, la vaca flaca, lo que quisieras, y hacer la fiesta que quisieras cuando quisieras, porque todo es tuyo. Pero este estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Por tanto hay que regocijarse. Y dice que todos se regocijaron. Pero la enseñanza final de esta parte es: vuelven las personas a los brazos del Señor. Hoy en día vuelven, regresan. ¿Cuál es nuestra actitud? No debe haber reproche, debe haber gozo. No debe haber sentimientos encontrados de que, mirá, ahora le hacen fiesta. Mirá, volvió el hijo pródigo y ahora le hacen fiesta. Precisamente hay que hacer fiesta cuando los hijos pródigos regresan, cuando vuelven. ¿Saben por qué? Porque si eso provoca fiesta en los cielos, ¿cuánto más debe provocar fiesta entre nosotros? El regreso de alguien. Pero usted no olvide que usted tiene derechos de hijo, derechos de hija. Por lo tanto, tenemos acceso a los recursos del Padre. El hermano mayor se portó como los fariseos, murmurando porque el Padre lo recibió al Hijo, porque le perdonó y porque le hizo fiesta. Tenía espíritu de esclavo, no de hijo. Le faltaba la comunión con el Padre, el amor hacia su hermano y el gozo de los hijos. Solo pensó en él mismo, no en su hermano. Nosotros podemos gozarnos por la gracia de Dios hacia los demás sin tener envidia de lo que el Señor hace por ellos. Algunas verdades que vemos en las tres parábolas es que las personas se pierden por diversas razones. Algunas por descuido propio, otras por negligencia de quien los tienen que cuidar, pero otros por rebeldía, como el hijo pródigo. El valor comparativo de lo que se ha perdido no es factor determinante de lo que Dios hace para recuperarlo. Mire las proporciones. En la primera parábola la proporción es de 1 entre 100, pero en la segunda es 1 entre 10, pero en la tercera es 1 entre 2. Eso significa que no importa la cantidad que hayan seguros, Dios siempre va a estar preocupado por el que se ha perdido, porque para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para buscar y hallar lo que se había perdido. Dios ama a todos por igual. Para finalizar, Dios ama a todos por igual, pero usa métodos diferentes para salvar a los perdidos. El pastor buscó la oveja, la mujer su moneda. El padre no buscó al hijo, sino lo esperó. Aquí se ven las dos caras de una misma moneda. La iniciativa de Dios al enviar a Jesús al mundo para buscarnos a nosotros, para buscar a los pecadores, y la responsabilidad del ser humano que debe volverse voluntariamente a Dios. Quizás usted tiene algún hermano, hermana, padre, madre, hijo, primo, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, compañera, que ha estado en la presencia del Señor y se ha apartado. ¿Por qué no ora esta tarde por esa gente? Pidiéndole al Señor que su gracia les alcance, pidiéndole al Señor que su misericordia los traiga, los atraiga, su amor como un imán los atraiga a sí mismo.
¿Por qué no oramos esta tarde por esa gente que sabemos que están apartados del Señor, que una vez disfrutaron de la comunión del Padre, pero hoy se apartaron? Y segundo, ¿por qué no accionamos? Les mandamos un mensaje, una llamada, invitándolos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? O te puedo visitar. O estaba recordándote y estuve orando por vos. Va a provocar un impacto en la gente, hermano. Que va a ver que muchos van a empezar a volver a los brazos del Padre. ¿Podemos orar por eso? ¿Alguien tiene alguno? Póngase de pie si puede. Pastor, por favor. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.